Quiero primero que todo saludarlos, darle las gracias por asistir a esta importante charla sobre los protocolos que hay que tener en cuenta en el turismo inclusivo o accesible. Darles un saludo en nombre de la Administración Departamental y obviamente en nombre de la Secretaría de Cultura y Turismo, que lo que buscamos es ir fortaleciendo el ejercicio turístico desde cada uno de los sectores. Hoy una charla dirigida a un tema muy especial, como lo es el turismo inclusivo. Nosotros como departamento, a pesar de una oferta diversificada que hay en temas turísticos, aún digamos que hay falencias para darle paso a un importante sector de la población, como es la población en situación de discapacidad. Muchas, y obviamente población de la tercera edad, que digamos que por falta de protocolos, de conocimiento de los mismos prestadores, de las mismas agencias y operadores turísticos, pues se ha dificultado el acceso de estas personas a los sitios que hoy tenemos en el departamento, a los atractivos que hoy tenemos. Entonces, hoy vamos a charlar un poco sobre esos protocolos de turismo inclusivo que debemos de tener en cuenta no solamente los prestadores, sino también operadores y los mismos turistas, por así decirlo, o personas que accedemos, que tenemos esta connotación, por así decirlo. Y tenemos un invitado muy especial desde México, que es el doctor Jorge Mendoza, un experto en el tema de turismo inclusivo, al cual le damos el agradecimiento por acompañar desde allá, desde México, esta charla acá para la gente del departamento del Guaviare, para los operadores turísticos del departamento del Guaviare, y darle la bienvenida al doctor Jorge Mendoza porque hoy Guaviare es digamos que un destino emergente de naturaleza y lo que queremos es avanzar y poder tomar las buenas experiencias que otros países en materia de turismo inclusivo ya tienen adelantado. Entonces, sin más preámbulos, les doy la bienvenida. Muchas gracias. Esperamos que esta charla nos fortalezca en nuestro ejercicio. Y al doctor Jorge Mendoza, nuevamente, nuestro agradecimiento. Y doctor Jorge, bienvenido. Le damos la palabra. Muy amable. Gracias, secretario. Gracias. Estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias. ¿Sí se escucha mi voz? ¿Me confirman? Perfecto. Ok. Excelente. ¿Tú me indicas, Noemí, cuando ya pueda iniciar? Listo. Perfecto. Ok, gracias a todos, a todas. Les mando un abrazo desde Cancún, México. Yo estoy aquí en el Caribe mexicano y yo soy Jorge Mendoza, soy doctor en mercadotecnia y todo lo relacionado con turismo de salud. Yo me dedico a todo lo que es la asesoría, el trabajo, la auditoría, el ajuste, la revisión de todo lo que tiene que ver con accesibilidad, todo lo que tiene que ver con personas ciegas, personas sordas, personas en silla de ruedas, personas con discapacidad motriz, síndrome de Down, autismo, y todo lo que comprende a esta actual y que definitivamente siempre tenemos que tener mucha atención a esta gran diversidad humana. Anteriormente parecía que el mundo no estaba preparado para las personas con discapacidad. Parecía que nosotros teníamos que estar limitados a no viajar, a no pasear, a no tener trabajo, a no tener una vida digna y no tener una vida promedio como cualquier otra persona. La discapacidad siempre fue vista como una limitante y algo que nosotros hemos luchado como buscadores de esta equidad, que el mundo se vuelva mucho más accesible y todavía el camino es largo, pero yo creo que vamos avanzando. Entonces, hoy vamos a platicar de todo lo que tiene que ver con el turismo accesible, cómo buscar esta equidad entre las personas con discapacidad o que tengan alguna limitante,
porque a final de cuentas una persona con discapacidad pues puede ser miles de cosas. A veces se nos olvida que una persona con discapacidad pues no tiene realmente ningún problema en poder viajar. El tema son las barreras de accesibilidad que a veces existen en los aeropuertos, en las empresas, en los parques temáticos, en los aeropuertos y en las empresas que a veces pues no toman en cuenta algunos elementos. Hoy en día el turismo busca algo que se llama turismo para todos. Y eso es lo que ahora tenemos que darle peso, porque no solamente es para ciertos segmentos de la población, sino ahora es efectivamente para todos. Y no me refiero solamente por un aspecto económico, sino por cualquier situación. Una mujer embarazada, un adulto mayor, una persona ciega, sorda, con silla de ruedas, con bastón, con andadera, con diabetes, con hipertensión. Cualquier persona tiene derecho a poder tener una vida digna, una vida promedio y una vida que pudiera inclusive, pues en este caso, pues viajar. Entonces vamos a ver algunos elementos muy interesantes. Les quiero comentar que estoy muy contento por esta invitación. Ahorita voy a mostrar los agradecimientos, pero de entrada les quiero comentar que yo solamente he estado en Barranquilla, en Colombia, y me la pasé muy bien, igual que en Bogotá, y ahora pues mi objetivo es ir a muchos lugares, incluyendo el de ustedes. Entonces, ojalá pronto nos veamos por allí. La idea es que nosotros podamos compartir con ustedes gran parte de lo que se hace en México, lo que se hace en Cancún y llevarlo con ustedes hasta Colombia. Entonces, les agradezco mucho la invitación, estoy muy contento y me da muchísimo gusto que estén aquí en la presentación. También les quiero comentar que esta presentación va a quedar grabada y ustedes la van a poder compartir con sus amigos, con sus familiares, con sus colaboradores, con muchas personas a las que ustedes les quieran compartir esta información, que va a ser de mucho valor, se las van a poder compartir. Y también otra buena noticia es que les vamos a dar un diploma, un reconocimiento por su participación en este curso. Entonces ustedes van a tener la oportunidad de comprobar que ustedes estuvieron en este curso y que se capacitaron en algo que se llama turismo de salud, algo turismo accesible. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Va a haber un espacio de preguntas y respuestas más al ratito. Entonces no se me desesperen, va a haber espacio para que ustedes puedan preguntar y que puedan sacar todas las dudas que ustedes tengan. No hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a compartir la presentación. Noemí va a estar muy cerca ahí de ustedes para que también le puedan hacer alguna pregunta y ir acumulando esas preguntas y ahorita un ratito más las vamos a compartir con todos. Entonces, bueno, voy a poner la presentación. Y ahorita les voy a decir qué es lo que pretendo con esto que les voy a mostrar. Okay. Entonces, ustedes, bueno, aquí están viendo, nada más me confirmas, Noemí, ¿se ve mi presentación? Sí se ve, ¿verdad? Perfecto. Ok, entonces, si ustedes ven esta primera foto, dice Mercedes López, la primera diputada con discapacidad visual en España. Todo un ejemplo reivindicando el papel de las mujeres con discapacidad en la política. Fíjense qué interesante. En España ya tienen a una persona diputada con discapacidad visual, o sea, hace ciega. Luego vemos aquí a una senadora en México que usa silla de ruedas y que está encabezando el Senado en México. Entonces, Claudia Naya, un orgullo para México, persona que tiene discapacidad motriz y que es una digna representante del pueblo. Eso nos tiene muy contentos. ¿Qué pasa con Nissan, con esta marca de autos tan famosa en el mundo? Pues ahora resulta que está haciendo autos para personas con discapacidad. Qué curioso, ¿no? Entonces ahora resulta que Nissan voltea a ver a las personas con discapacidad. En La Habana Vieja, en lo que es el centro de La Habana, en Cuba, están haciendo diferentes actividades con turismo inclusivo. Fíjense, ahí están personas con la venda en los ojos para poder compartir con todos lo que es el no ver y el poder desplazarse en La Habana Vieja como parte del turismo. Entonces, qué curioso, ¿no? Que en Cuba se estén fijando en las personas ciegas como turistas. Luego resulta que en España, el nuevo Bernabéu, que es este estadio tan hermoso,
resulta que va a tener 1000 espacios específicamente para personas con discapacidad motriz. 1000. O sea, imagínense, es algo absolutamente fuera de lo que antes hubiéramos pensado. Otro ejemplo, el restaurante de Universo Santi se suma a la guía Michelin y la chica que está ahí tiene síndrome de Down. Entonces, fíjense qué interesante, ¿eh? Un restaurante con tanta calidad e historia, ahora resulta que está reclutando personas con discapacidad para trabajar en el restaurante. Curioso, ¿no? En diferentes países están dando estímulos a las escuelas para que reciban los estudiantes con discapacidad y los mezclen con los estudiantes promedio. Y esto evidentemente hace una educación mucho más inclusiva. Otro ejemplo, en American Airlines, no, perdón, Delta está trabajando para que los pilotos de los aviones sepan lengua de señas para las personas sordas. Qué interesante, ¿no? Que un piloto sepa lengua de señas. Qué interesante. Luego tenemos a Google como una empresa internacional de tecnología. Ahora resulta que está haciendo los bastones para personas ciegas con elementos digitales. También en el tema religioso, ya estamos innovando, entonces ahora también resulta que las misas católicas se están signando de manera simultánea con lengua de señas. Entonces, curioso, ¿no? Ahora también las misas tienen lengua de señas. Pero bueno, ¿qué está pasando? ¿No? A final de cuentas, es algo que nosotros pudiéramos pensar como toda una nueva generación, ¿no? Como toda una nueva mentalidad de lo que ahora está sucediendo y qué es lo que nosotros deberíamos darnos cuenta que está pasando en este mundo de la discapacidad. ¿Por qué ahora resulta que tantas empresas se están preocupando por el tema de quedar bien con los ciegos, quedar bien con los sordos, con las personas con silla de ruedas? ¿Por qué en un estadio de fútbol ahora resulta que son bienvenidos todas las personas con silla de ruedas? Porque ahora resulta que me subo al avión y si soy sordo me hablan con lengua de señas. O sea, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿por qué el mundo está cambiando? ¿Por qué el mundo cada vez está siendo más incluyente? Lo que nosotros podemos observar es que cuando nosotros hablamos de la sociedad, de la gente, antiguamente los buscaban todos, pues altos, guapos, delgados, que caminen, que escuchen, que coman de todo, ¿no? Pero realmente ese no es el mundo real. El mundo real somos nosotros, que hay de todo. O sea, hay de todos los colores y sabores de las personas y algunos son ciegos, algunos sordos, discapacidad física, discapacidad motriz, algunos tienen sobrepeso, algunos tienen diabetes, algunos tienen hipertensión. Ese es el mundo real. Entonces, ahora las empresas ya se preocupan por tener un mundo real en este tema de la inclusión. Entonces, no solamente es hacer un turismo especial, que eso sería un error. Nosotros no hacemos turismos especiales. No crean que nosotros tenemos un hotel específicamente para sordos o un hotel específicamente para ciegos o un hotel específicamente para silla de ruedas. No es así. El mundo es muy diverso. Por ejemplo, si yo que no tengo discapacidad motriz, un día me caigo y se me quiebra la pierna y me la enyesan y voy a estar 6 meses en silla de ruedas, me voy a dar cuenta de cómo es el mundo, me voy a dar cuenta de todas las limitaciones que existen. Ahora, si yo voy a estar 6 meses en silla de ruedas, pues ni modo que me quede encerrado en mi cuarto. Yo tengo que ir a trabajar, tengo que ir al supermercado, tengo que ir a la escuela, tengo que ir a muchos lugares. Entonces, el tener alguna discapacidad solamente es una probadita de lo mal que está el mundo y lo inaccesible que es hoy en día las calles, las aceras, las banquetas, a las avenidas, los parques, las plazas comerciales, los cines. O sea, hay un mundo de inaccesibilidad. O sea, no son accesibles, son inaccesibles. Entonces, el pensar que nosotros debemos de ser mucho más incluyentes, pues es el camino correcto. Y ya vimos algunos ejemplos. Eso no es un sueño mío ni un sueño de ustedes solamente. A nivel mundial hay todo un movimiento de lo que nosotros estamos buscando que sea verdaderamente un mundo para todos. Eso es verdaderamente lo que nosotros queremos. Entonces, bueno, les voy a seguir platicando de esto.
Entonces, bueno, yo soy Jorge Mendoza, yo estoy en Cancún, México, yo me dedico a todo este mundo de la accesibilidad y les quiero platicar un poco de todo lo que hago, de todo lo que analizo, para que ustedes, pues bueno, puedan darse cuenta de lo inmensamente apasionante que es este tema para mí. Les quiero dar las gracias a Óscar Zuluaga, el secretario de Cultura y Turismo del Guaviare en Colombia, y Eider Palacios, gobernador del Guaviare en Colombia. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar aquí con ustedes. Y obviamente a Noemí Delgado, que es la gran organizadora de todo este evento. Ella, junto con su equipo, han estado muy cerca de mí, han estado dándole seguimiento, el tema de las inscripciones, el tema de la organización. Gracias, Noemí, eres excelente persona. Y también les quiero dar el agradecimiento a todas las personas que se interesaron por este curso, a los prestadores de servicios turísticos, a las organizaciones de ciegos, de sordos, personas con discapacidad, todas las organizaciones que están relacionadas con el mundo de la discapacidad, al grupo de adultos mayores. Gracias por su interés en este evento, y a todos los prestadores de servicios turísticos que se acercaron a Noemí a poder participar en este evento. Muchas gracias a todos, gracias por estar aquí. Colombia verdaderamente es maravillosa. Gracias. Ok, bueno, entonces les platico. Yo soy Jorge Mendoza y yo me dedico a esto que está aquí en pantalla. Hago turismo accesible, trato adecuado a personas con discapacidad y evalúo los espacios para que una persona pueda entrar a un restaurante, a un hotel, a un aeropuerto, a un parque temático, a un parque natural, a una cascada, a un transporte, a un canopy. eh, Todo lo que tiene que ver con desplazamiento turístico de una persona con discapacidad, esa es mi área. Entonces, les quiero dar este panorama para que obviamente se sientan cómodos preguntándome más adelante de lo que ustedes gusten, sobre medidas, sobre qué tan grande puede ser una rampa, sobre las medidas de los baños, sobre qué pasa cuando llego a un restaurante y no puedo ni siquiera ingresar a mi mesa, cómo atiendo a un ciego en una mesa, cómo lo llevo a pasear, cuál es el tema de la transportación, el tema de los perros de asistencia, también lo vamos a ver. ¿Qué pasa con un perro lazarillo para personas ciegas? ¿Qué pasa con estas líneas podotáctiles para ciegos, las líneas podotáctiles que están en el suelo para personas ciegas, los bastones? Y todo lo que tiene que ver con inclusión en escuelas, en cines, en paseos, en trabajos, todo lo que tiene que ver con el tema. Por favor, siéntanse cómodos en preguntármelo y se los puedo contestar sin lugar a dudas. Ok, entonces yo soy parte de la Universidad del Caribe. Es una universidad que está en el Caribe mexicano, ¿no? Ya nos colindamos con Guatemala, y es una universidad que es muy grande y que tiene todo un enfoque que tiene que ver con la inclusión. Entonces yo doy todos los temas que tienen que ver con turismo accesible, turismo médico y turismo del adulto mayor. ¿Ok? Entonces, estoy certificado por la Red Iberoamericana de Turismo Accesible y soy parte del Observatorio Turismo Accesible, igual que Noemí y varias personas que están ahí con ustedes, que también son parte de esta red. En la universidad donde yo trabajo, hago actividades muy diversas. Hago actividades como lo que se ve ahí en pantalla, que tenemos, ojo, si a alguien le interesa el tema de lengua de señas, por favor, contácteme. Yo tengo un curso básico donde pueden empezar a practicar lengua de señas y les puedo dar un diploma para las personas que tomen los cursos. ¿Ok? Y no tiene precio, no tiene costo. ¿Ok? Entonces es gratuito para todos ustedes. Si a alguien le interesa certificarse en lengua de señas, por favor, contácteme, con todo gusto lo podemos platicar. También, si alguien se quiere certificar más adelante en procesos de auditoría de instalaciones turísticas, también, por favor, sin ningún costo me puede contactar. Le mando el link del curso, lo ve, lo toma y le doy un diploma de reconocimiento de ese curso. ¿Ok? Entonces, yo tengo una labor altruista, no cobro yo por nada de esto. Esta conferencia es gratuita, yo no estoy cobrando un solo peso y todas las certificaciones que les comento son parte de mi organización. ¿Okay? Entonces, bueno, esto es lo que yo hago en la universidad. Lengua de señas, guía a personas ciegas, manejo de silla de redes y auditoría de instalaciones. Ok,
Algo que nosotros debemos de tener muy claro es cuál es la postura de los derechos humanos con respecto al turismo accesible. Fíjense qué interesante texto. Dice, en buena teoría, si no existiera ninguna barrera, una barrera alguna en un ambiente que lo rodea, una persona con deficiencia no sería una persona con discapacidad. Eso es súper interesante porque resulta que una persona que es ciega, por ejemplo, y actualmente vive en Alemania, seguramente su casa, su transporte, su trabajo, su ambiente de vida es mucho más accesible que en México o que en Colombia. Entonces, pareciera que la discapacidad es de la persona y no, es del ambiente que lo rodea. Una persona ciega en Alemania tiene mucho menos discapacidad que en México o en Colombia. ¿Por qué? Porque el acceso a todo es mucho más amplio. O sea, no sentirían barreras. Las barreras las han derrumbado, las han eliminado fuertemente en muchos países. Y una persona con discapacidad en un país como Alemania, como Tokio, como Estados Unidos, como Canadá, sentiría mucho menos discapacidad como lo siente en México o en Colombia. Entonces, mientras más torpe sea la movilidad, mientras más torpe sea la agilidad con la que tú te mueves en tu vida cotidiana, es mucho más la discapacidad que te corresponde, porque no tienes ese movimiento para poder hacer las actividades cotidianas. Entonces tu discapacidad se acentúa y tienes verdaderamente muchas limitantes. Entonces, en un país primermundista, pues las barreras las han eliminado. Entonces sentirías mucho menos discapacidad, totalmente. Ok, voy a ver rápidamente una parte de historia para que nosotros podamos entender un poco de cómo hemos conceptualizado esto a lo largo del tiempo y cómo nosotros verdaderamente como seres humanos hemos trabajado de una manera equivocada el tema de la discapacidad. Fíjense, cuando nosotros nos vamos un poco a la historia, nos damos cuenta que las personas con discapacidad tenían obviamente algo como lo que se ve en la fotografía. Los mandaban prácticamente a ser mendigos, ser limosneros. ¿Okay? Y gran parte en Latinoamérica lo seguimos viendo, ¿no? Son una persona que tenía una falta de una pierna, que no veía, que no escuchaba, pues prácticamente estaba condenado a ser limosnero, a ser un mendigo. Entonces, esto se lo vimos mucho en la Edad Media, ¿no? Entonces eran grupos de pobres, marginados, era un destino bastante cruel, no tenían oportunidad de trabajar, ni de casarse, ni de tener un trabajo digno, prácticamente estaban condenados a la muerte. Entonces, en ese tiempo, pues por supuesto que era otra manera de ver el tema de la discapacidad, totalmente cruel, ¿no? Luego nos dimos cuenta como sociedad, que es algo bastante bizarro, el pensar que una persona con discapacidad era atractivo para un circo. Ustedes se acuerdan que toda Latinoamérica había, y en Europa también había este concepto del circo. Entonces, las personas con discapacidad formaban parte de este elenco de fenómenos. Entonces, una persona que tenía una discapacidad era atractivo al morbo, ¿okay? De muchas personas. Entonces, iban a ver al circo a las personas con discapacidad. Terrible, ¿no? Terrible, pero bueno, esa es parte de nuestro pasado. Aquí se ve el póster de los freaks, ¿no? De las personas raras, como ellos equivocadamente los mencionaban. Luego vino una etapa ya a principios del siglo pasado, principios del siglo XX, donde se enfocaban al tema médico. Fíjense, en ese tiempo los médicos intentaban, y así lo voy a decir, intentaban quitarle la discapacidad a todas las personas. Entonces, fíjense, una persona que no caminaba, los llevaban a estos lugares que a veces son lo que le llaman los psiquiátricos, los hospitales psiquiátricos, y una persona con discapacidad motriz los sometían a una serie de electroshocks, ¿no? Les ponían electricidad en las piernas para ver si despertaban las piernas y podía caminar, ¿no? Buscaban algo así como un tipo milagro. Entonces, todas las personas que tuvieran cualquier discapacidad los metían en estos hospitales y los sometían a unas evaluaciones muy fuertes, tratando de que se les eliminara la discapacidad y pudieran ser personas como ellos los llamaban normales, que ese término está eliminado. Somos personas promedio. ¿Okay? Entonces, ellos buscaban esta aparente normalidad
en las personas con discapacidad. Fue una etapa de mucho experimento y pues definitivamente una persona que no tenía vista, pues no iba a ver, ¿no? No importa lo que le hicieran, ¿no? Entonces sufrían mucho en toda esta serie de experimentos. Luego vino una etapa que le llama la etapa social, que fue por ahí de los años 60, donde buscaban el tema de la igualdad a partir de los movimientos sociales. Entonces, uno de los primeros movimientos sociales que se dieron en el mundo fue el de las personas de color. Entonces, las personas de color, hasta que se abolió la esclavitud en Estados Unidos con Abraham Lincoln y en diferentes momentos en Latinoamérica, la esclavitud obviamente estaba asociado al color oscuro de piel. Entonces, ese movimiento fue uno de los primeros movimientos fuertes en el mundo y posteriormente el segundo más importante fue el de las personas con discapacidad y el tercero, unos años después, fue el de la libertad sexual, ¿okay? La equidad sexual. Entonces, nosotros, el que nos corresponde en este tema es el de la lucha por esta igualdad de condiciones para las personas con discapacidad. ¿Qué es lo que se buscaba? Que una persona con discapacidad pudiera trabajar, que una persona con discapacidad pudiera casarse, pudiera tener hijos, ¿no? Pudiera tener una vida promedio. Entonces, ese aspecto, pues fue el que verdaderamente les costó mucho trabajo porque las empresas y las personas en general no relacionaban a que una persona con discapacidad tuviera la capacidad, qué ironía, ¿no? La capacidad de trabajar o de casarse. Luego vino otra etapa que fue ya en los años 90, que empieza una etapa muy bonita, que es la etapa de los derechos humanos. Esta etapa de los derechos humanos empieza ya a reconocer que las personas con discapacidad son personas con valor. ¿Se acuerdan que antes le decían a una persona inválida? ¿Se acuerdan de ese término tan terrible que existió hace algunos años? Y le decían, es que esa persona es inválida. Fíjense, el término inválida es que es sin valor. O sea, una persona inválida es una persona que no tiene valor. Entonces, era un término tan ofensivo que le decían a una persona, es que tú eres inválido, ¿no? O sea, usaban términos como lisiado, inválido, términos muy agresivos hacia las personas. Entonces, empiezan a reconocer en esta etapa, que fue en los años 90, un movimiento mucho más de equidad hacia los derechos humanos de las personas con discapacidad. Estoy hablando de los derechos a nivel mundial, no estoy hablando solamente de México. Estoy hablando de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que viene de la ONU, que es el movimiento mundial de los derechos humanos. ¿Okay? Entonces, es algo interesante que les quería aclarar. Ok, y después, pues obviamente viene toda una serie de lineamientos, ¿no? Hablamos de dignidad, solidaridad, la libertad, la igualdad, ¿no? Viene toda una serie de elementos donde nosotros nos damos cuenta que las personas con discapacidad son absolutamente valiosas y son personas que se pueden mover en el mundo de una manera muy libre. ¿Okay? Se pueden casar, pueden trabajar, pueden tener hijos, se pueden divorciar, pueden viajar, pueden hacer lo que quieran. O sea, son personas con derechos y obligaciones como cualquier otro. Entonces, ahí lo que nosotros tenemos que trabajar es que las empresas, las organizaciones, la sociedad entienda esto, porque nosotros lo entendemos muy bien y la ley nos ayuda, pero a veces las empresas se les olvida eso y no quieren contratar a una persona con discapacidad o a veces las empresas turísticas se les olvida que ahí hay pues muchos clientes, ¿no? Que también podrían viajar. Uno de los grandes errores de este tema es pensar que la persona con discapacidad es pobre. Eso es un gran error, porque así como las personas promedios, hay personas de clase baja, media y alta, también en las personas con discapacidad hay clase baja, media y alta, ¿no? O sea, hay de todo. O sea, nosotros no estamos diciendo que una persona con discapacidad es pobre y como no tiene dinero no viaja, ¿no? No es así. ¿No? Una persona con discapacidad puede tener un comportamiento de vida absolutamente promedio como cualquier otra persona. ¿Okay? Entonces, lo que nosotros tenemos que trabajar es que las empresas y la sociedad los reconozcan para que se sumen a esta igualdad dentro de la sociedad. ¿Okay? Entonces, vamos a continuar. Entonces, ya que nosotros vimos
que los derechos humanos eran parte del tema de la discapacidad. Entonces viene un tema de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, donde promueve un marco legal para las personas con discapacidad en todo el mundo. Esto obviamente son los antecedentes. Estamos enfocándonos y estamos caminando hacia el tema del turismo accesible. Aguánteme tantito, todavía no llegamos ahí, pero lo importante es que veamos cuáles son los antecedentes, porque esto no nació de un día para otro y no fue algo que se le ocurrió a alguien de manera individual o un país específico, sino es lo que ha sido la lucha de muchos años, décadas e inclusive algunos cientos de años. Ok, entonces la Comisión de Derechos Humanos viene empujando, ¿no? De que una persona con discapacidad es un concepto que evoluciona, ¿ok? O sea, lo que se busca es la interacción entre personas, que una persona pueda tener pues, todos los derechos como cualquier otra, y de ahí viene algo que se inaugura como en el 1993, se inaugura que el 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. A partir de este día, nosotros empezamos a festejar que estamos en el rumbo de la igualdad. O sea, lo que nosotros festejamos este día, el 3 de diciembre, es que ya los gobiernos y la sociedad y las organizaciones pusieron los ojos en las personas con discapacidad para sumarlas a un esquema de igualdad. Eso es lo que se festeja ese día, 3 de diciembre de cada año. Entonces, después, ¿quién viene? Fíjense, la Organización Mundial del Turismo viene de la mano con la ONU, porque el organismo más importante a nivel mundial de este tema es la ONU, Organización de las Naciones Unidas. Y después viene la OMT o la Organización Mundial del Turismo, donde dice, ok, vamos a trabajar con las personas con discapacidad, pero pues creo que en el hotel no puede entrar, creo que no puede entrar a la alberca, creo que no puede ir a la playa, creo que no puede subir al restaurante, creo que en la habitación por la puerta, creo que ni siquiera entra a la silla de ruedas. O sea, ¿qué hago yo como turismo, como hotelero, como transportadora turística, como parque temático con el tema de la discapacidad? Eso es algo, y todos los que nos están viendo que tienen relación con el turismo me entenderán que hay toda una serie de barreras, porque tú dices, bueno, voy a ir a bucear con los turistas, pero hay uno ciego, ¿qué hago con el turista ciego cuando voy a bucear? O voy a ir a un tour a ver, no sé, aves exóticas y resulta que la persona que va conmigo es sorda, entonces, ¿cómo va a escuchar a las aves? Entonces, empezamos con una serie de limitaciones que son equivocadas, porque para todo eso hay una respuesta lógica, pero lo primero que se nos ocurriría es, ¿cómo soluciono eso? Para todo hay una solución y ya son soluciones conocidas. Entonces, si ustedes quieren trabajar el turismo con cualquier tipo de grupo de discapacidad, les puedo yo dar la respuesta exactamente cómo se tiene que hacer. O sea, cualquier limitante que ustedes visualicen, yo les puedo orientar a cómo eliminarla y poder trabajar de manera cómoda. Las personas que trabajan con agua, por ejemplo, las personas que trabajan con lanchas, con tours de agua, con tours acuáticos en lanchas o en barcos o en ferries o en veleros, catamaranes, también hay soluciones. Hay un tema de buceo adaptado que también lo manejamos muy bien. O sea, cualquier elemento que ustedes me digan turísticamente, hay una solución. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a continuar. En el tema de la Organización Mundial de Turismo, con la OMT, hay un parámetro que les va a llamar mucho la atención. Fíjense, dice la Organización Mundial de la Salud calcula que el 15% de la población mundial, que son 1.000 millones, escuchen bien el término, 1.000 millones de personas con discapacidad. 1.000 millones. O sea, el mercado potencial para atender turismo accesible es enorme. Ahora, alguien me podría decir, no, Jorge, espérame, pero es que, pues no todos tienen dinero para viajar. O sea, hay gente con discapacidad, es muy pobre, y hay gente con discapacidad muy rica. Pero de esos 1.000 millones, ¿cuántas personas tienen dinero y tiempo libre para viajar? Se calcula que son aproximadamente el 40%. O sea, estoy hablando de 400 millones de turistas
disponibles para que ustedes los lleven a su ciudad, para que ustedes los hospeden en sus hoteles, para que ustedes los lleven a sus parques temáticos y que tienen dinero y tiempo libre para viajar. 400 millones de turistas en el mundo con dinero y tiempo libre para viajar, disponibles para llevarlos a Colombia o a cualquier país que ustedes estén operando. ¿Okay? O sea, es un término, es una cantidad que ya se conoce. Entonces, por eso, Delta ya capacitó a sus pilotos en lengua de señas, por eso los del Real Madrid están abriendo espacios para personas con silla de ruedas. Ahora me entienden por qué. O sea, ¿por qué las empresas resulta que ahora ya les interesa que una persona con síndrome de Down trabaje en un restaurante? Ya se dieron cuenta que el volumen de personas con discapacidad disponibles para trabajar y disponibles para viajar es muy grande e importante. Entonces, ahora ya las empresas se dieron cuenta que esto cambia. Ahora, más adelante les voy a comentar cuál es la obligatoriedad de la Organización Mundial del Turismo con respecto al turismo accesible. Más al rato se los voy a platicar y se van a dar cuenta que es muy interesante cómo ahora va a ser obligatorio. Al principio era una sugerencia, pero ahorita ya es obligatorio. Las empresas prestadoras de servicios turísticos en todo el mundo están obligadas a tener elementos de accesibilidad de manera obligatoria. Ahorita se los voy a platicar más adelantito, solamente les di una probadita. ¿Ok? Bueno, les voy a poner el caso de México, ¿no? Que se van a sorprender muchísimo porque siempre decimos, bueno, ¿y cuántas personas con discapacidad hay en un país como México, como Latinoamérica, ¿no? Imagínense, en México hay 8.2 millones de personas con discapacidad. Imagínense que solamente yo le esté apuntando al 30-40% de ese segmento, lleno todo Cancún de hoteles y restaurantes con puras personas con discapacidad. O sea, no se preocupen por el volumen existe. O sea, las personas ahí están, ¿no? Y nosotros deberíamos estar listos para poderlos atender y darles trabajo. Ok, fíjense, ¿cuántas personas con discapacidad visual? O sea, millones y millones de ciegos y millones de sordos. Aquí el tema es que se nos olvida que estas personas han estado relegadas durante mucho tiempo, ¿no? Han estado escondidas en sus casas, han estado guardadas en su cuarto y ahora están viajando, ahora están paseando, ahora están viajando, están consumiendo. Hay muchos sordos que ya manejan auto, hay muchos ciegos que ya van a la universidad. Entonces, ahora nos damos cuenta que el mundo ha cambiado, el mundo es diferente que antes. Entonces ya no están escondidos en su casa, ya están viajando, están saliendo, se están casando, están emprendiendo, montando negocios. O sea, está increíble la etapa donde las personas con discapacidad ya salieron al mundo, ¿no? Entonces, bueno, ahí podemos ver algunos elementos históricos, ¿no? Para darle un poco de soporte legal a todo esto. Obviamente el tema de la ONU, ¿ok? Algo interesante es que a partir del 2010 se corroboró el término persona con discapacidad. Fíjense qué interesante. Durante mucho tiempo nosotros estuvimos como sociedad manejando un término equivocado, que era discapacitado, ¿no? Una persona discapacitada, un discapacitado. Entonces, a partir del 2010 se confirmó que el término correcto es persona con discapacidad. Y ahorita les voy a mostrar algunos elementos de los errores típicos de cómo mencionamos a las personas con discapacidad para que obviamente utilicemos el lenguaje correcto. Ojo, este lenguaje es en toda Latinoamérica, no solo en México. ¿Okay? Entonces, este es otro diputado también en México que hizo cosas fantásticas, él ya falleció. La diputada hace ratito que les había mencionado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver los conceptos. Fíjense, el logotipo de arriba, que es como una silla de ruedas, que es un logotipo azul, seguramente ustedes lo han visto en muchos lugares porque toda Latinoamérica lo sigue utilizando, pero ahora ya se utiliza el de abajo, que es así como una persona con los brazos abiertos y tiene una representatividad por las 5 discapacidades principales, y etcétera. Hay todo un ejercicio de justificación súper interesante. Bueno, ahí se los dejo para que lo conozcan.
Y esto es a lo que yo quería llegar. Fíjense, vamos a analizar muy bien esta tabla. La primera etapa de la sociedad con respecto al tema de la discapacidad era superior izquierda, donde dice exclusión. Fíjense, está un círculo y las personas con discapacidad están fuera del círculo. ¿Se acuerdan que les mencioné que a las personas con discapacidad las corrían de las ciudades? ¿Se acuerdan que se dedicaban a ser mendigos y a ser limosneros? Bueno, es eso, ¿no? Las personas con lepra, o sea, los aislaban totalmente, ¿no? Entonces, la sociedad dentro del círculo, pues, o sea, los que estaban dentro del reino o dentro del latifundio, ¿no? Las personas promedio que no estaban con discapacidad. Esa fue una etapa muy vieja, ya prácticamente se desapareció esa etapa. Después viene la etapa de segregación, fíjense. La segunda etapa es, ¿se acuerdan que les había comentado que había como hospitales donde guardaban a las personas con discapacidad y esas personas con discapacidad experimentaban con ellos? Ok, entonces hagan de cuenta que está el primer círculo y luego el círculo más pequeño que es como si fuera el hospital. Ok, entonces las personas con discapacidad no las expulsaban de las ciudades, pero las metían en el hospital psiquiátrico. Luego, en la parte inferior izquierda dice integración. En la etapa de integración decían, bueno, está bien, no los vamos a dejar fuera, pero vamos a dejarlos en la sociedad. Pero vamos a abrir escuelas especiales, vamos a abrir primarias especiales, secundarias especiales, universidades especiales, hoteles especiales y todo era especial. ¿Okay? Entonces estaban como dentro de la sociedad, pero todavía no estaban mezclados. Actualmente lo que vivimos es el de abajo a la derecha, que se llama inclusión. Por eso es turismo inclusivo, turismo incluyente. ¿Okay? Entonces, el término de inclusión, si se dan cuenta, están revueltas las personas con discapacidad con las personas promedio. Esa es la etapa a la que queremos llegar. Esa es la etapa que nosotros deseamos y estamos esperando que la sociedad y el mundo logre esa etapa. ¿Okay? Pareciera que hoy estamos todavía en integración, porque todavía los ciegos se tienen que agremiar para poder pedir cosas al gobierno, los sordos se tienen que agremiar, ¿no? Entonces hacen como círculos y no se terminan como de mezclar con la sociedad. Entonces, es interesante cómo estamos todavía luchando para que de la integración se vaya a la inclusión. ¿Okay? Entonces, eso es lo que nosotros buscamos. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Por ejemplo, yo en la universidad, yo soy profesor y yo he tenido alumnos sordos. O sea, están 20 alumnos que sí escuchan y un sordo. Y año anterior tuve una persona con silla de ruedas. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Eso, que en la universidad, las primarias, las secundarias, las empresas, las fábricas, el campo, donde vayamos, estén revueltas estas personas. Ya no haya lugares especiales. ¿Okay? Ok, fíjense, este ejemplo me gusta muchísimo porque nos da a entender cómo es el mundo de ilógico. Fíjense, dice el señor de la derecha, dice, para una selección justa, todos debemos realizar el mismo examen. Por favor, trepen el árbol. ¿Ustedes quién creen que va a trepar el árbol? Pues evidentemente el changuito, ¿no? El que está a la izquierda, ¿ok? Ese changuito, él va a trepar el árbol rapidísimo, ¿no? A lo mejor en la izquierda, más chiquitito, se ve un pajarito. Pues obviamente el pajarito va a llegar rapidísimo al árbol, ¿no? El perro, pues a lo mejor ahí le sufre un poco, pero a lo mejor sí se sube. Pero ¿ustedes creen que el elefante se va a subir el árbol? Pues claro que no. ¿El pez va a subir el árbol? Pues claro que no. Y luego está una foca. ¿Va a subir el árbol? Pues no. Entonces, ¿qué es lo que representa esta fotografía? Fíjense. Es como si cada uno de los animales fuera una de las discapacidades. Entonces, imagínense que el changuito son los ciegos, luego son los sordos, luego las personas con silla de ruedas, ¿ok? Entonces, nosotros en la sociedad estamos acostumbrados a que todo se mida con el mismo enfoque, ¿ok? O sea, yo te quiero dar una casa y todas las casas las construyo con escalones. No, espérate, pues es que yo no puedo subir escalones, ¿no? Todas las casas las construyo sin braille. No, espérate, pues por lo menos ponle braille, ¿no? O sea, nosotros estamos acostumbrados a mandar señales estandarizadas a todo el público. ¿Okay? Y me refiero tanto turistas, altos, bajitos, talla baja, ciegos, sordos, o sea, aquí hay una diversidad humana, como en el caso de la fotografía. Esa fotografía es muy interesante para que nosotros podamos corroborar una vez más que la sociedad es muy diversa. O sea, yo no puedo llegar a un hotel
y puedo llevar a mi mamá que tiene diabetes y va a comer lo mismo que yo como, que yo no tengo diabetes. O sea, eso es injusto. ¿Okay? Entonces, la diversidad humana tiene que ser ahora el parámetro para que nosotros podamos decidir qué hacer y qué no hacer. Y las empresas tienen que ayudarnos en eso. Ese es el objetivo, que la empresa nos ayude. ¿Okay? Obviamente, hablamos de muchos tipos de discapacidad y muchos de los términos que manejamos, algunos están equivocados. ¿Se acuerdan que les comenté? Por ejemplo, decimos invidente o decimos ciego. Esos términos están equivocados, se eliminaron hace muchos años. La palabra correcta es ciego. No podemos decir sordomudo, porque una persona sorda no es sordomuda. O sea, la persona sorda deja de hablar porque pierde el referente auditivo. Entonces, como pierde el referente de conexión con la boca, deja de hablar. Pero una persona sorda no es mudo. Entonces, equivocadamente le hemos dicho sordomudo. O todos los diminutivos, sordito, cieguito, chaparrito, chiquito, ¿no? Todos esos términos están equivocados porque es una persona talla baja. Entonces, no podemos utilizar inválido, persona con capacidades diferentes, cojo, paralítico, lisiado. Ninguno de esos términos es correcto. Tiene que ser persona con discapacidad. En el caso de la discapacidad intelectual, ha habido muchos términos que se han utilizado durante muchos años, ¿no? Les dicen, es que mi hijo es un angelito. No, no es un angelito. Es una persona con discapacidad intelectual, ¿no? Me refiero, por ejemplo, síndrome de Down. Loco, loquito, tarado, mongolito, idiota. O sea, hay muchos términos que son equivocados. Esos términos ya no son socialmente aceptados. ¿Ok? Luego, las personas con discapacidad psicosocial les dicen de muchos términos también equivocados. Zafado, neurótico, trastornado, histérico, ¿no? O sea, son términos bastante ofensivos. Es una persona con discapacidad psicosocial, ¿no? Eh, por ejemplo, el aspecto de bipolaridad, ¿okay? A eso me refiero con psicosocial. Persona talla baja, ¿ok? Equivocadamente les hemos dicho enano, chaparro, enanito, ¿no? Chiquito, y no, es una persona de talla baja. Y no se recomienda decir persona normal, porque todos somos normales. ¿Okay? Lo que se recomienda es decir persona regular o persona promedio o persona sin discapacidad. Entonces hay mucho que trabajar con esto, mucho que trabajar e ir aprendiendo. Voy a continuar. Entonces, ¿cuáles son los tipos de discapacidad que nosotros podemos ver en la sociedad? Discapacidad física, discapacidad sensorial, que son mudos, ciegos, sordos, discapacidad psicosocial, ¿okay? Y discapacidad intelectual. Esas son las discapacidades que nosotros podemos ver. ¿Va? Ahora, voy a hablar de uno de los temas que más les gusta a todos los que asisten a mis cursos, porque peculiarmente les gusta mucho el tema de los perros. ¿Ok? Los perros, si ustedes han sido observadores, los perros ahora tienen muchas actividades de trabajo. Hay perros de rescate, hay perros de operaciones policíacas, hay perros antidrogas, hay perros antiexplosivos. O sea, los han visto en el aeropuerto, ¿no? Por ejemplo, ahí en El Dorado, en Bogotá, vi muchos perros entre las maletas, entre las personas. Entonces, son perros que trabajan. Específicamente para ese tema nos vamos a ubicar en el primero, que son perros de asistencia. ¿Okay? Los perros de asistencia son los que tienen que ver con el tema de la discapacidad. ¿Okay? Entonces, los perros de asistencia son perros que se entrenan bajo ciertas características muy específicas. Ojo, solamente hay dos razas que se prestan a ser perros de asistencia, los Golden y los Labrador. ¿Okay? Son las dos razas de perros que se prestan para poderlos entrenar y poderlos asignar a una persona con discapacidad. ¿Okay? Labrador y Golden, nada más. ¿Okay? En asistencia. El primer tipo de perro que vamos a ver es el lazarillo. Es un perro que está asignado a las personas ciegas. ¿Okay? Entonces, seguramente es el que es más famoso, ¿okay? Porque la persona ciega va con su bastón y va con su perro lazarillo. ¿Okay? También tenemos perros que tienen que ver con personas sordas. ¿Okay? Una persona sorda, aunque sí ve, el perro puede detectar algunos elementos que la persona
por ser sorda no se va a dar cuenta, ¿ok? Como las ambulancias, las patrullas, las alertas de temblores, etcétera, ¿no? Luego tenemos los perros de asistencia física, ¿no? Para las personas con discapacidad física. Después tenemos los perros de respuesta médica, que tienen que ver con epilepsia y diabetes, ¿ok? Los perros de asistencia en autismo, ¿ok? Que son los perros que te acompañan cuando eres autista y se vuelve tu compañero de tiempo completo, ¿ok? Entonces, bueno, aquí tenemos muchos tipos de perros. Es muy interesante detectarlos. Nosotros podemos identificar algunas escuelas en Latinoamérica para ver qué es lo que han hecho las escuelas con respecto a los perros. Son perros que en promedio viven de 10 a 12 años, ¿no? Bueno, entre 8 y 10 años más bien, porque ya 12 ya es algo fuera del promedio. Entonces, el perro a los 6 meses es identificado como si es candidato a entrenarse o no. Posteriormente se le asigna a una familia para que empiece su primera etapa de desarrollo y al año y medio se le asigna a la persona con discapacidad, se le llama binomio, ¿ok? Entonces el perro con la persona con discapacidad. Entonces después del año y medio del perro se forma el binomio y va a trabajar hasta los 8 años de vida, ¿ok? Que obviamente en años perro pues son muchos más, ¿no? Entonces, cuando el perro ya empieza a perder algunas habilidades de vista, de oído, de olfato, de movilidad, pues evidentemente ya el perro se jubila. Entonces, es muy interesante lo que nosotros podemos observar de los perros con respecto a lo que se supone que el perro te tiene que ayudar, ¿no? Porque el perro va a vivir menos años que tú, eso es un hecho. Entonces hay algunas personas con discapacidad que a lo largo de su vida tienen 2 hasta 3 perros de asistencia. Un perro de asistencia es caro, ¿ok? Un perro de asistencia puede estar costando un promedio de $15,000. O sea, es un perro caro, ¿ok? Pero evidentemente, pues es un perro que tiene características y habilidades que te pueden ayudar, pues para mejorar gran parte de tu calidad de vida, ¿ok? Ok, voy a seguir con el otro tema. El tema de braille, nosotros lo asociamos siempre a las personas ciegas porque es un sistema muy antiguo que el grupo de personas con discapacidad visual tuvo que diseñar pues para poder tener una comunicación por lectura de dedos. Entonces, ¿qué tan importante es tener un sistema de braille dentro del hotel, dentro del parque temático, dentro del aeropuerto? Pues totalmente importante, porque la persona ciega es su manera de leer, es su manera de leer avisos, señalética, el baño, el elevador, el cajero automático para la tarjeta de crédito. O sea, es muy diverso lo que la persona ciega va a poder detectar a partir de poder tener contacto con el sistema braille. ¿Okay? Después tenemos este sistema que creo que les va a encantar mucho porque de hecho tiene este sistema mucha relación con Colombia por la creadora. El sistema Constance es para personas que son ciegas para detectar colores. Entonces ustedes pueden decir, bueno, ¿cómo una persona ciega puede saber si 2 calcetines o 2 medias son del mismo color? O por ejemplo, que los zapatos son del mismo color. O cómo sé que una camisa es negra o es blanca o es verde o es amarilla, ¿no? O un pantalón. Entonces, con el sistema Constance es más fácil porque el sistema Constance lo pintan, es como esta tinta que se infla, le pintan alrededor de la ropa y se puede inflar para que la persona solamente con los dedos sepa si la camisa es blanca, amarilla, verde, azul. Y si se dan cuenta, hay tonalidades, porque no es lo mismo azul clarito que azul fuerte, ¿no? Entonces es muy interesante ese sistema. ¿Okay? Entonces, este sistema se llama sistema Constance. ¿Okay? Luego, personas con discapacidad auditiva. Ahí tenemos muchas oportunidades porque nosotros nos podemos dar cuenta que los hoteles, los restaurantes, los prestadores de servicios turísticos, pues tienen que saber lengua de señas, tienen que ser sensibles a la necesidad de una persona sorda para poderse comunicar. Claro que hay muchas personas sordas que leen los labios, eso ayuda mucho. Y también pues podemos escribir, ¿no? Entonces por ahí podemos solucionar. Pero la lengua de señas, por lo menos lo básico, ¿ok?
Eso es muy importante. Acuérdense que yo tengo en mi organización un curso de lengua de señas que ustedes lo pueden tomar, pueden aprender y se pueden certificar, ¿ok? Sin costo. ¿Ok? Ok, la discapacidad psicosocial, esa es la que menos nos damos cuenta porque es la que, pues, tú ves a la persona y no se le nota hasta que la tratas. ¿Ok? Ustedes se han dado cuenta que hay muchas personas que te dicen, ah, esa persona es súper bipolar, ¿no? Porque en ratitos está contenta, en ratitos está triste, ¿no? ¿Ok? Entonces, en la discapacidad psicosocial es bipolaridad, esquizofrenia, depresión, ansiedad, ¿no? O sea, hay muchos padecimientos que están asociados a la discapacidad psicosocial. Luego tenemos la discapacidad intelectual, que esta fotografía pues, seguramente les va a llamar la atención, ¿no? Es una fotografía donde podemos darnos cuenta que una niña con síndrome de Down está manchada con sus manos de pintura de colores porque hizo una manualidad, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo se pensó que las personas con síndrome de Down no eran capaces de generar una familia, por ejemplo, o no eran capaces de casarse, o no eran capaces de tener una vida promedio. Y ya nos dimos cuenta que no, eso es totalmente irreal. Y algo que también se pensaba antes es que una persona con discapacidad intelectual, como una persona con síndrome de Down, se pensaba que no pueden envejecer, pero no, aquí podemos ver algunas personas con discapacidad intelectual, específicamente síndrome de Down, con muchos años de edad. ¿Okay? Entonces, ya se han roto muchos paradigmas que antes se pensaban con algunas discapacidades. Ok, el tema de la discapacidad motriz, pues obviamente vemos muchos elementos, ¿no? O sea, cómo trasladarnos con la silla de ruedas, cómo subirnos a la transportadora turística, al camión urbano, cómo subirnos al taxi, cómo entrar al restaurante. O sea, ahí hay toda una serie de limitantes que definitivamente se tienen que ir eliminando. ¿Okay? Ahí hay mucho que trabajar por el tema de la accesibilidad desde el punto de vista motriz, ¿no? Y podemos ver cualquier cantidad de ejemplos, ¿no? Una persona que vaya en muletas con silla de ruedas eléctrica, con bastón. O sea, hay muchos elementos de discapacidad motriz, ¿no? Entonces, hay muchos elementos que nosotros podemos observar con esto, ¿no? Entonces, denme un segundito. Denme un segundito, por favor. Ok, continuamos. Ok, entonces nosotros nos podemos dar cuenta que el adulto mayor tiene características muy específicas y que un adulto mayor implica necesidades de desplazamiento distintas, ¿no? Por ejemplo, la frecuencia de ir al baño, las horas de sueño, los hábitos de consumo. Una persona adulto mayor tiende a desayunar temprano, tiende a dormirse temprano. Obviamente no va a hacer mucha actividad física. O sea, el adulto mayor tiene características que hay que cuidar. ¿Okay? Aquí, en la fotografía que vemos diferentes elementos. Fíjense, vemos a una chica embarazada que no tiene discapacidad. Vemos a una chica con su bebé y su carriola. Tampoco tiene discapacidad. Vemos a un chico con una pierna enyesada o vendada, con muletas, que tampoco tiene discapacidad. Y vemos a una niña que, por lo que se nota, tiene una baja visión, pero sí ve y trae lentes, tampoco tiene discapacidad. Entonces, fíjense qué curioso. Estas cuatro situaciones van a disfrutar muchos elementos de accesibilidad, ¿no? Por ejemplo, una persona embarazada va a preferir subirse por un elevador que subirse por las escaleras. Una persona con la carriola de su bebé va a preferir moverse por una rampa que moverse por los escalones. Este niño con las muletas pues va a preferir el elevador o el ascensor a moverse por las escaleras. ¿Se dan cuenta? O sea, cuando nosotros pensamos en accesibilidad, no solamente piensan en personas con discapacidad, sino en general el beneficio es para todos. Eso es lo interesante de este tema. Por eso es turismo para todos.
Otro tema que también está muy discutido es el tema de los cajones azules para que una persona pueda estacionarse en estos cajones, ¿no? O sea, podemos ver que hay diferentes maneras de construir estos cajones, son obligatorios, en todo el mundo son obligatorios y cada país tiene diferentes reglas. Por ejemplo, en México se otorgan estos como tarjetones, que es este más bien, este lo cuelgas en el espejo, ¿ok? Del auto para que la persona tenga como derecho a estacionarse. Y también se le puede asignar una placa para que pueda tener el signo de persona con discapacidad y poderse estacionar en estos cajones. Pero bueno, cada país tiene reglas distintas, pero en general hay esta posibilidad de que se usen estos cajones de estacionamiento. Ahora, esta tabla que les pongo aquí es una tabla que siempre es importante conocerla porque dependiendo cuántos cajones promedio haya para autos, o sea, estás en un estacionamiento y cuántos cajones hay y cuántos cajones azules tiene que haber. Entonces, por ejemplo, si hay una tienda comercial, por ejemplo, y tiene 20 espacios para autos, por lo menos uno tendría que ser azul. Entonces, ahí con esa tablita, ustedes pueden conocer cuál es esta equivalencia, ¿ok? Para que puedan detectar cuando un negocio no tiene los cajones suficientes. ¿Okay? Ahora, pasando a otro tema. Cuando nosotros vamos a hablar de personas de talla baja, seguramente ustedes han visto, ¿no? En muchos lugares una persona que es muy bajita de estatura, ¿no? Entonces, ¿cuál es la frontera de estatura que ustedes creen que es una persona de talla baja con una persona promedio? Algunas personas me dicen 1,50 de estatura, unos me dicen 1,40, 1,30, ¿no? La respuesta es 1,40. A partir de 1,40, una persona que es muy baja de estatura es considerada una persona de talla baja y que también tenga condiciones de enanismo, que es el síndrome que modifica morfológicamente a la persona para que sea una persona de talla baja. Esto que vemos aquí es un actor, ¿no? Muy famoso de una serie que se llama Game of Thrones, que es una persona de talla baja, ¿no? O sea, en promedio mide 1,35 de estatura. Es una persona muy baja. Luego tenemos a este que también en los años 80 fue muy famoso, también salió en otra serie, y podemos ver que esta fisonomía es diferente, porque aquí pareciera que es una cara de niño, ¿no? Y esta persona tenía 40 años y seguía teniendo esa cara de niño. Entonces es un síndrome de enanismo muy interesante. Este es otro actor que podemos verlo, que aunque era joven de edad, parecía como si fuera un viejito, ¿no? Si se dan cuenta, tenía elementos visuales como un adulto mayor. Este actor es el que estaba dentro de Arturito en la Guerra de las Galaxias, ¿ok? Entonces, vean su estatura, medía más o menos como 1,20. O sea, vean la estatura, muy, muy, muy pequeño, ¿ok? Este otro actor era el que estaba dentro de Alf, que también fue una serie de los 80 muy famosa, ¿no? Entonces, las personas con estatura baja, ¿okay? Han sufrido durante mucho tiempo porque no tienen propiamente una discapacidad, tienen una estatura muy baja. Entonces, eso los ha llevado a un contexto, pues, complicado, porque obviamente no se pueden subir a los escalones, no pueden subirse a la cama, no pueden subirse al mueble. O sea, se les complica muchísimo. O sea, es como un niño, ¿no? Entonces, cuando ustedes llegan a un restaurante y ustedes tienen buffet, se dan cuenta que el buffet, pues, es alto, ¿no? Y si tú mides 1,20, pues, ¿cómo te sirves el buffet? Tendrías que subir el brazo. Es complicado. Entonces, o por ejemplo, han visto que en los hoteles está la puerta y tiene un hoyito para ver por el hoyito, la mirilla. Esa mirilla es importante, pero una persona que mide 1,20, pues no alcanza, ¿no? Entonces, hay muchos elementos que han estado luchando y sufriendo con el tema de la ley para poder ser reconocidos. ¿Okay? Entonces, es importante que esto lo conozcan ustedes, que las personas de talla baja también tienen este factor de sufrimiento. Ok, este texto se los quiero dejar aquí para que ustedes lo conozcan, cómo en México se está manejando un texto de inclusión. Fíjense, dicen, en este establecimiento no discriminamos. En la Ciudad de México se prohíbe negar, excluir y distinguir el acceso o prestación de servicio a cualquier persona o colectivo social de origen nacional, lengua, sexo,
género, edad, discapacidad, condición social, identidad indígena, identidad de género, apariencia física, condiciones de salud, religión, formas de pensar, orientación y preferencia sexual por tener tatuajes o cualquier otra razón como propósito de impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos. Qué interesante, ¿no? Entonces, los diferentes países han estado trabajando con este elemento de la no discriminación. ¿Okay? Entonces, hay cualquier cantidad de cosas que nosotros vemos en el mundo que impiden que una persona pues tenga el gozo de viajar y poder disfrutar el mundo, ¿no? Por ejemplo, esta tienda, que es una tienda departamental, ven el elevador y se ha tapado de maletas, ¿no? Es increíble que hagan esto las empresas. Luego en Walmart, esta persona que está aquí, eso me dio mucho gusto, es una persona sorda que trabaja en Walmart. O sea, estamos avanzando, por lo menos en algunas cosas, ¿no? Este que ustedes ven aquí es un baño accesible, que me dio mucho gusto verlo, en una ciudad aquí de México y están cobrando $0.25. O sea, realmente es muy, muy barato el poder entrar a este baño, ¿no? Ok, cuando nosotros hablamos de turismo accesible, nosotros efectivamente lo que nosotros buscamos es que la persona pueda viajar y disfrutar pues cualquier aspecto de cualquier lugar turístico, ¿no? Inclusive siendo adulto mayor. O sea, el adulto mayor, igual que una persona con discapacidad, pues va a usar las rampas, va a usar los elevadores, los ascensores, pero necesita algunas ayudas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo voy a ingresar yo a una alberca? ¿Okay? Por ejemplo, aquí esta es una grúa para que ingrese una persona con discapacidad o un adulto mayor a la alberca, por ejemplo, ¿no? O sea, si esto lo pones en tu hotel, pues evidentemente ya estás del otro lado de la accesibilidad. O sea, ya se avanza muchísimo con el tema de la accesibilidad, ¿no? Otro elemento que les quiero mostrar, por ejemplo, en este avión, ¿no? Dependiendo del aeropuerto, pero hay aeropuertos que a nivel de pista se suben las personas al avión. Entonces, imagínense, vean a esa señora. Es una persona talla grande y aparte tiene discapacidad. La pregunta es, ¿cómo va a subir las escaleras del avión? Es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo va a subir? Entonces, es triste que a veces las empresas no terminen como de entender cómo es el tema de la discapacidad, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros buscamos, ¿no? Que haya personas que puedan verdaderamente tener acceso al trabajo, acceso a todo lo que el mundo les permita, ¿no? Este sello, que es un sello de México, que se llama Turismo Incluyente, es como México empezó con este tema de la inclusión ya hace algunos años. También Colombia va muy avanzado. Entonces, Colombia, Argentina y México, por ahí son los de los países más avanzados en el tema de inclusión. Y por ejemplo, este es un promo de un hotel que se llama City Express, ¿no? De cómo es importante el turismo incluyente en México, ¿no? O sea, los mismos hoteleros ya están presumiendo el que sus hoteles sean incluyentes. Ok, a esto quería llegar. Fíjense, esa es la norma ISO 21902. Esta norma la hizo la Organización Mundial del Turismo con sede en España, pero que tiene una cobertura internacional. Todos los prestadores de servicios turísticos de todo el mundo se van a tener que certificar en esa norma para que puedan recibir turismo en un futuro. Ahorita lo que estamos haciendo aquí en Cancún y en Miami y en Dominicana y en muchos países, están auditando las instalaciones de los hoteles, de los restaurantes, de los parques temáticos, de los centros comerciales, de todo, para que puedan ser mucho más accesibles. Hablo de rampas, de accesos, de capacitación en lengua de señas. O sea, tenemos que avanzar para que nosotros podamos, como organización, como empresa, aspirar a este sello. Este sello es una certificación. O sea, el ISO 21902 certifica a la empresa para que pueda tener acceso a clientes con discapacidad. ¿Okay? Entonces, esa certificación es básica, ahora ya cada vez se usa más y lo mejor de todo es que en mi canal en mi canal de YouTube, tengo un curso específico si a alguien de ustedes le interesa aprender a hacer la auditoría de instalaciones turísticas. Entonces, ustedes pueden hacerlo en una marina, en un hotel, en un restaurante. Yo les doy el checklist, ustedes hacen la auditoría y ustedes pueden decir
si el restaurante o el hotel es accesible o inaccesible y aspirar a esa certificación, a la ISO 21902, que esa es la idea. ¿Ok? Ahora, les voy a mostrar cuál es mi canal para que ustedes puedan identificarlo. ¿Ok? Este es mi canal de YouTube. Si ustedes entran a YouTube y le ponen así, Doctor Business México, ustedes van a encontrar todos los cursos. Cómo son los perros de asistencia, el curso de lengua de señas, auditoría de instalaciones accesibles, un curso que es muy parecido a este, que también es de un turismo para todos. O sea, ahí tengo todos los cursos que ustedes se pueden imaginar. Si ustedes verdaderamente les interesa meterse en este tema de la inclusión, de la accesibilidad, de todo lo que ustedes pretenden especializarse, este es el camino. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Que entren a mi canal, que se suscriban para poder tener acceso a toda la información. Y de igual manera, yo voy a tener contacto con ustedes directamente porque me van a pasar su información para poder expedir su diploma. ¿Okay? El diploma que yo les voy a expedir es para que ustedes puedan comprobar que ya tomaron este curso, ¿no? Este curso que ya estamos terminando el día de hoy, y que ustedes ya son más conocedores del mundo de la inclusión, ¿no? Ya se dieron cuenta que hay todo un pasado, hay todo un marco legal, hay toda una oportunidad de mercado, hay toda una clasificación de las discapacidades, cómo se maneja talla baja, cómo se manejan los perros de asistencia. O sea, es muy interesante cómo los hoteles, los restaurantes, las agencias de viajes deben tomar este curso para tener un panorama muy grande de lo que ahora es la equidad y que los derechos humanos verdaderamente sean lo que siempre deben de haber sido, ¿no? O sea, algo que promueva la equidad. ¿Okay? Entonces, el turismo ahora ya es un turismo para todos y lo que se busca es eso, que tengamos acceso a personas con discapacidad, adultos mayores y para todas las personas que hagan valer su derecho, que es el ocio y el gozo del tiempo libre. ¿Okay? Entonces, gracias a todos los que estuvieron aquí. Les agradezco mucho su tiempo, su atención. Si hay preguntas, por favor, con todo gusto las pueden hacer ahorita. Yo soy Jorge Mendoza, ahí les puse mi WhatsApp, ahí en la pantalla, ahí estaba puesto mi WhatsApp, y ahí con mi página de mi canal de YouTube también me pueden contactar y les mandaré su diploma en los próximos días. ¿Okay? Entonces, abro micrófonos para preguntas. Noemí, no sé si haya alguna persona que tenga alguna pregunta, alguna duda. ¿Algo más, Noemí? No, señor, creo que no. Perfecto. Ok, pues me despido. Muchas gracias. Gracias, Colombia. Gracias, Noemí. Gracias a todos por haber estado aquí. Me despido. Jorge Mendoza, Doctor Business México. Bye.